Qué bueno. Vamos a continuar como hemos estado aprendiendo en la serie de Mateo. Venimos hoy al 6º capítulo, estamos trabajando o estamos aprendiendo, diría yo, mejor dicho, en lo que es la oración que de los labios del Señor Jesucristo hemos aprendido. Así que los invito al capítulo 6 del libro de Mateo, vamos a estar en el versículo 10. Libro de Mateo, capítulo 6, versículo 10. La palabra del Señor dice: vamos a leerlo desde el 9, es donde empieza la oración. Vosotros pues, sí, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Por ahí, porque es la parte en la cual nosotros vamos a estar esta tarde enfocados. Cuando venimos a la oración del Señor, o el Padre Nuestro, como lo conocemos muy bien, el Señor inicia diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Y estas dos palabras en conjunto tienen un gran significado. Primeramente, nos explica a nosotros que la persona a quien nos estamos dirigiendo es aquella a la cual nosotros, el Señor Jesucristo nos ha dado esa ventaja, diría yo, esa capacidad, ese título de poderlo llamar a Él Padre como hijos que somos. Podemos dirigir a Él en esa relación filial con Él por los méritos de Cristo. Y cuando oramos al Padre nuestro que está en los cielos, esa frase "está en los cielos" nos recuerda a nosotros también que Él es el soberano, está en el trono, es aquel que es exaltado, que es majestuoso, que es digno de reverencia, que es digno de temor, que es digno de respeto. Y la primera petición que estoy viendo tiene que ver con el nombre de Dios. El Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu. Cuando habla de santificado, está hablando del nombre de Dios, está hablando de la gloria de Dios, está hablando de aquello que es equivalente a la gloria de Dios en su carácter, en sus atributos. Así que orar el nombre de Dios sea santificado, oramos porque su nombre sea glorificado, sea exaltado. Todas las naciones, aquellas naciones donde el nombre de Dios no es exaltado. Podemos decir que su nombre sea exaltado en Arabia Saudita, en Tailandia, en muchos lugares donde el nombre. Entonces, esta adoración o esta oración que nosotros hacemos también una para que el nombre de Dios sea santificado en cada uno, sea santificado en nuestras vidas. Esa es la intención, esa es la forma en que nosotros. Y la segunda petición dice: venga tu reino. Y vimos que cuando nosotros nos referimos a esta expresión de venga tu reino, nos estamos haciendo de dos formas. Primero, es el reino de Jesús, ese Rey celestial que vino y se hizo presente. Ese Rey que habitó en medio nuestro y que está sentado a la diestra de Dios Padre. Es el reino que nosotros debemos en nuestra predicación, con nuestras vidas, promover, llevarlo hasta toda región, hasta toda nación donde se predique en cualquier lengua. Ese es el propósito de esta oración de que venga tu reino. Pero también la segunda forma o la segunda manifestación de esta oración es que ese reino que venga es en la consumación, en la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Cristo. Nosotros oramos: ven Señor Jesús. Ese será en aquel momento cuando el Señor se presente en las nubes en toda gloria, toda
y todo poder. O sea que hoy llegamos a la tercera petición y es hágase tu voluntad en la tierra. Entonces ya hemos visto que estas tres primeras peticiones se refieren a Dios, se refieren a Él. Peticiones están directamente relacionadas con Él, solamente con Él. Como veíamos, esta oración contiene 6 peticiones. 3 de ellas, que hoy terminamos con la tercera, nos estamos refiriendo a Dios, estamos orando en el nombre de Dios, estamos hablando por su gloria, estamos hablando por su reino, estamos hablando porque su nombre sea santificado. Entonces ahora oramos para que su voluntad sea hecha. Y cuando Jesús nos enseña a orar, Él lo hace de tal manera que nosotros pongamos siempre a Dios primero. Él es el primero, no nosotros. Siempre es Él, es Él. Y esto nos enseña a nosotros para que nuestra oración sea transformada de tal manera que Dios siempre sea el centro, sea el foco, sea el mayor interés en nuestras oraciones. Entonces, ¿por qué oramos cuando decimos hágase su voluntad? Y es importante entender que cuando decimos hágase su voluntad, estamos hablando de la voluntad de Dios, no la nuestra. A lo que Dios quiere, lo que Dios quiere del mundo entero, lo que Dios quiere de nosotros como sus hijos. A eso se refiere esta palabra. O sea que cuando hablamos de la voluntad de Dios, no es nada más que Dios mismo deseando. La voluntad de Dios es el deseo de Dios, lo que Dios quiere, lo que Él desea. Y primero que todo, entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Porque con frecuencia hablamos de la voluntad de Dios y muchas veces no tenemos ni idea de qué se trata la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es algo que nosotros estamos interesados en conocer. Y muchas veces nosotros entendemos como la voluntad de Dios como, ¿será que Dios quiere que yo me mude para tal lugar? ¿Será que Dios quiere que yo estudie en tal lugar? ¿Será que Dios quiere que será la voluntad de Dios que yo tome este trabajo? ¿Será la voluntad que yo me case con esta hermana? ¿Será la voluntad que una hermana diga, será la voluntad de Dios que yo me case con esta hermana? Siempre lo tomamos de esa manera. Pero la voluntad de Dios va más allá. La voluntad de Dios se hace en términos enormes. Primero, cuando hablamos de la voluntad de Dios, la Biblia habla de la voluntad soberana de Dios. Y lo que los teólogos llaman como la voluntad secreta de Dios o la voluntad decretada de Dios. Eso es algo que nosotros no conocemos. Cuando hablamos nosotros de la voluntad de Dios, una primera de las cosas que deben venir a nuestra mente es que nos estamos refiriendo de la voluntad del Supremo, la voluntad del Máximo, la voluntad del Dios Todopoderoso, la voluntad del Creador nuestro. Así que nos estamos refiriendo a algo determinante. Hablamos de aquel que no cambia, aquel que no puede ser manipulado y aquel que es absolutamente soberano. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, hablamos del Dios que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, según como Él lo desee. Y es precisamente como Efesios 1:11 lo dice. Y este versículo dice así: en Él, o sea, en Dios, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así que si nosotros estamos en Cristo, es porque esa fue la voluntad de Dios. Esa fue la voluntad secreta de Dios. Eso mundo, antes de la eternidad.
Dios está en el cielo y su voluntad determina todo lo que acontece en el cielo. Todo lo que sucede en el cielo es por la perfecta voluntad de Dios. De esa misma manera, Dios es soberano de tal manera que su voluntad es hecha en todos los habitantes de la tierra. El Salmo 135:6 dice: todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y todos los abismos. El rey Nabucodonosor, que fue el que conquistó Judá, y cuando nosotros leemos la escritura nos damos cuenta que en medio de su exaltación, Dios lo redujo prácticamente como una bestia. Estaba en el bosque, sus uñas le crecieron como un animal salvaje. Describe unas palabras que son memorables, son, diría yo, marcan el sello de lo que Dios es. En Daniel 4:34 habla el rey Nabucodonosor: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados de Dios. Pero sobre todo, describe también nuestra condición. Describe que nosotros no somos nada. Es una gran realidad. Somos considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el cielo como en la tierra. Esto habla de la soberanía. La otra parte de la voluntad de Dios es la voluntad revelada de Dios, que algunos teólogos llaman como la voluntad moral de Dios. Esa voluntad que es revelada de Dios, que es lo que Él nos ha manifestado a nosotros y que Él desea que nosotros hagamos. Es lo que Él expresa en todas sus normas. Y para poder hacer su voluntad, primero que todo tenemos que conocer su voluntad. Porque ¿cómo vamos a hacer una voluntad que nosotros no conocemos? Entonces, mucha gente se pregunta cuál es la voluntad de Dios para mí. Pero muchas personas se refieren a esa voluntad o preguntan acerca de esa voluntad secreta de Dios. Y como su término lo explica, es secreta y nosotros no podemos saberlo. Hay personas que se preocupan más por la voluntad secreta de Dios y lo que nosotros debemos preocuparnos es por la voluntad revelada de Dios. Esa voluntad que Dios nos ha manifestado en las Escrituras. Y una de ellas, y creo que es una de las voluntades primarias de Dios para cada uno de nosotros como sus hijos, es nuestra santificación. Que seamos santos, que podamos ser como Jesús. Primera de Tesalonicenses 4:3. Tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios para ti. Su voluntad está en las infalibles Escrituras. Su voluntad está en estas inerrantes Escrituras, que no se equivocan. En estas Escrituras santas, su voluntad está escrita. Tu voluntad, esto nos llama a nosotros, como creyentes, a que obtengamos ese compromiso de conocer las Escrituras. Tenemos ese compromiso de conocer las Escrituras porque de esa manera es donde nos enteramos nosotros de cuál es la voluntad de Dios. En las Escrituras es donde está la voluntad de Dios revelada. Dios en su voluntad revelada dice: no matarás. Y esto es lo que Él revela en el 6º mandamiento. O sea que una persona que le quite la vida a otra,
está violando la voluntad de Dios. También el Señor dice en el primer mandamiento, no tendrás otros dioses, no tendrás dioses ajenos. O sea que si nosotros anteponemos cualquier otra cosa o cualquier otra persona delante de Dios, estamos violando la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está revelada en los evangelios mismos. Es parte de la voluntad revelada de Dios. ¿Y qué nos dice nosotros la voluntad revelada de Dios en los evangelios? El mismo Señor Jesucristo dice, arrepentíos y creed el evangelio. O sea que la voluntad revelada de Dios es que las personas se arrepientan. Que las personas se arrepientan de sus pecados. Que las personas crean el evangelio. Que las personas crean en Jesús, el único Salvador que por medio de su muerte y su resurrección da vida a aquellos que están perdidos. La voluntad revelada de Dios fue enviar a su Hijo, como dice el mismo Señor Jesucristo. La voluntad de Dios fue enviar a su Hijo para que el mundo fuese salvo por Él. No para que el mundo fuese condenado, sino que fuese salvo por Él. O sea que en esa voluntad de Dios, Él envía a su Hijo. Y Jesús dice, arrepentíos y creed el evangelio. Esta voluntad de Dios es por salvación. La voluntad revelada de Dios fue enviar a su Hijo para adoptar a los suyos como hijos. Es lo que nos dice Efesios 1:5. Dice, habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O adoptados por medio del Señor Jesucristo. Podemos nosotros entender que en medio de las multitudes que se mueven en las calles pueden haber hijos de Dios. Nosotros no lo sabemos. Pero estas personas, por medio del Señor Jesucristo, por medio del Evangelio, el Evangelio que debe ser predicado, es cuando sus oídos espirituales son abiertos. Entonces, la obra del Señor Jesucristo trabaja en ellos y son adoptados como hijos suyos, hijos de Dios. ¿Por qué? Por el puro afecto de la voluntad de Dios. Y este puro afecto continúa diciendo en Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. Esta palabra beneplácito, eu, es bueno, y el misterio de su voluntad, que era hacerla manifiesta a través del Evangelio, el Jesucristo por medio de su muerte y su resurrección, era el misterio que se nos es revelado a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Según dice el versículo, según su beneplácito, según su buena voluntad. Ese fue su deseo, que a través del Evangelio, a través de la predicación del Evangelio, a través de la muerte y resurrección de Cristo, pecadores como nosotros podamos tener vida. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús cuando dice que oremos porque su voluntad sea hecha? La respuesta es que Jesús está hablando de obediencia. Está hablando de obediencia, que su voluntad sea hecha en nuestras vidas y que su voluntad sea hecha en mi vida, en cada una de nuestras. Esa es la oración. Es una oración riesgosa. ¿Saben por qué? Porque invita a Dios a que remueva todas esas cosas que hay en nosotros que no están de acuerdo con la voluntad de Él. Cuando oramos al Señor, que hágase tu voluntad, el problema es que siempre nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad. Eso es lo que cada uno de nosotros, y siempre vamos a estar en desacuerdo con la voluntad. Eso es algo natural en nuestras vidas. Nuestra voluntad por naturaleza está en oposición a la voluntad de Dios. Esa es nuestra naturaleza, así es como somos. Y muchos oran, Dios, yo no quiero hacer eso. Por favor, mira que
Lo que yo estoy proponiendo es mucho mejor que lo que tú tal vez estás manifestando. Luchamos con eso. Somos propensos a orar por lo que yo quiero, en lugar de estar interesados en lo que Dios quiere. Y así somos. Esa es nuestra naturaleza. Y lo que Jesús enseña es el enfoque en que nuestras oraciones deben de estar siempre puestas en la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios siempre. La voluntad de Dios requiere que renunciemos a nosotros mismos. Y ese es un tema muy poco popular. La voluntad de Dios dice que debemos renunciar a nosotros mismos. En primer lugar, entonces, estamos orando por que el propósito soberano de Dios sea hecho en nuestras vidas. Dios no desea tanto su voluntad en nosotros, sino que nuestra voluntad sea su voluntad. Que la voluntad en cada uno de nosotros sea la misma voluntad de Dios para con nosotros. Él desea que deseemos lo que Él desea. Él desea que amemos lo que Él ama. Y Él desea que nosotros odiemos lo que Él odia. Jesús dijo en Juan 5:30, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y si nosotros seguimos el ejemplo del Señor Jesucristo, tenemos que ver que si buscamos la voluntad de el que nos ha salvado, la voluntad del Padre, tenemos que renunciar a la nuestra. Y de eso es lo que está hablando el Señor. Entonces, cuando oramos, de Dios, lo que Dios quiere, ese deseo soberano de Dios, se ha hecho en mi vida, primero que todo, se ha hecho en toda la tierra. Oramos para que el deseo soberano de Dios se ha hecho en toda la tierra. Pero ¿por qué oramos por ello si el deseo soberano de Dios se va a hacer de todas maneras? Esto es una buena pregunta. Y esto es algo que en la teología o las denominaciones reformadas se toma muy en cuenta por algunas personas, y por eso es que muchas personas tienen la oración como en un segundo plano. Si la voluntad de Dios se va a hacer de una manera soberana, ¿por qué oramos? Bueno, oramos porque el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo. El Señor Jesucristo lo sabía. El Señor Jesucristo sabía que cuando Él cumpliera en obediencia ese propósito que el Padre le había encomendado de acuerdo a su voluntad, de venir a esta tierra, morir y resucitar, el Padre lo exaltaría nuevamente en la gloria que Él había tenido anteriormente. ¿Así? Pero el Señor Jesucristo ora por ello. El Señor Jesucristo ora por ello. En Juan 17:5 dice, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Habría alguna duda que después de su muerte fuese sido glorificado? Jesús luego ora en Juan 17:24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén. En ningún momento Jesús cuestionaría la decisión. Glorificados, porque el Padre se los dio. Pero el Señor no ora de todas maneras. Yo quiero que donde yo esté, estos que tú me has dado, estén conmigo para que vean la gloria que tú me has dado. O sea que sí podemos orar por aquellas mismas cosas que Dios en su escritura dice que va a hacer. Debemos orar por ello. Debemos orar por ello. Es seguro que todos los que el Padre le dio vendrán. En Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera.
Es una realidad que aquellos que Dios le ha dado al Hijo para salvación no se perderán. Eso lo vemos a través de las Escrituras, en Juan 10, cuando vemos aquella hermosa parábola. Así que cuando hablamos de esto, Jesús ora por algo que es absoluta. Cristo va a venir con poder. Cristo va a venir en gloria. Eso es una gran realidad. Cuando oramos, Jesús ven pronto, cuando lo vemos en las Escrituras. Dios va a alterar su reloj eterno, porque nosotros estamos diciendo, Jesús ven pronto. Dios va a alterar el tiempo que Él tiene determinado para que el Señor venga. No, pero de igual manera nosotros oramos. El pueblo de Dios ora para que Jesús venga. Así que no oramos por el beneficio de Dios. Oramos por nuestro beneficio. Oramos por el beneficio nuestro. Oramos para que nuestras mentes, nuestros corazones estén alineados en conformidad con la voluntad de Dios. Por eso es que oramos. Es bueno para nosotros orar que la voluntad de Dios sea hecha. Incluso cuando hay cosas que nosotros tenemos la certeza de que se van a hacer. Se van a hacer y oramos por ellas fervientemente. Oramos con toda confianza de que el Señor va a hacer. Y oramos por ello. Pero también oramos por esos deseos de Dios que sean realizados. Hay deseos de Dios que Él quiere que sean realizados. Por ejemplo, en 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, que vemos no quiere que sino que es paciente para con nosotros. Está hablando, vuelvo y repito, de aquellos suyos que necesitan escuchar el Evangelio. Él es paciente, Él espera que vengan al arrepentimiento. Entonces, ¿cuál es la oración? Oramos por nuestros hijos. Oramos para que el Señor los traiga. Oramos para que el Señor traiga salvación a cada uno de ellos. Oramos para que el Señor traiga salvación a aquellos que están perdidos. Oramos para que el Señor traiga salvación a aquellos pecadores. Oramos por salvación, para que ese decreto de Dios salve al pecador perdido a través de la fe en Cristo. Oramos para que Dios establezca justicia en este país, en nuestro país de origen. Donde quiera que nosotros estemos, eso es parte de la voluntad revelada de Dios. Oramos para que Dios salve vidas de bebés. No es la voluntad de Dios que muchos bebés mueran aún en el vientre de sus madres. No es la voluntad de Dios que niños sin nacer mueran. ¿Por qué? Porque eso es una violación a la voluntad de Dios. Está violando el 6º mandamiento. Está violando el mandamiento que Jesús prescribe de no matar. Oremos por paz, para que esos grupos extremistas sean derribados. Oremos para que esos grupos en muchas regiones del país que existen, guerrilleros, otras personas que están en esos países árabes, cesen esa forma hostil de ataque contra las personas. Oramos por esa paz. Oramos porque el racismo sea erradicado. Oramos por eso que Dios nos manifiesta en su voluntad revelada. 1 Timoteo 2:1 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Es una oración para orar por las naciones como lo hacemos nosotros aquí. Oremos por aquellas cosas que sabemos que Dios va a hacer, sí, pero también oremos por esas cosas que Dios desea
que nosotros hagamos. Porque eso es algo que tenemos que tener. Nosotros mismos tenemos que orar por nosotros mismos para que podamos ser sumisos a la palabra de Dios, que nos podamos someter a ella. Debemos recordar que hacer la voluntad de Dios es absolutamente indispensable para cada uno de nosotros. Hacer la voluntad de Dios es indispensable, es absolutamente necesaria para cada uno de nosotros. Es lo que Jesús dice en el final de también este sermón del monte. Él dice, muchos en aquel día cuando estén en la presencia de Él, día del juicio, me dirán, en aquel día hicimos esto, hicimos lo otro, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. El Señor les va a declarar, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los que van a entrar entonces en el reino de los cielos? No aquel que dice, oh, yo gané tantas almas para el Señor el día de hoy. No es aquel que dice que tiene esa capacidad o elocuencia al predicar. No es aquel que dice que tiene don de sanidad, como tantas denominaciones o líderes que actúan de esa manera. El versículo siguiente dice que es el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de Dios. Ese es el que heredará el reino de los cielos. En otra ocasión, la madre y los hermanos de Jesús se presentaron en una casa donde él estaba predicando, estaba llevando a cabo algunos milagros. Vino alguien y le dice al Señor, mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te necesitan. Perdón. ¿Y qué le dice el Señor? Versículo 48 de Mateo 12. Respondiendo él al que le decía esto, dice, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Es una buena pregunta. ¿Quién es la madre y quiénes son los hermanos? Dice el Señor Jesucristo. Él dice, escuchando todo lo que están aprendiendo de mí. Dice el versículo 50 de Mateo 12, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, está otra vez. Los únicos que son los verdaderos hermanos de Jesús los 17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea que la voluntad de Dios es algo muy importante que nosotros debemos sacar. La voluntad de Dios en cada uno de nosotros es nuestra obediencia. En el cielo, así también en la tierra. Todas las cosas en el cielo, incluso en este momento, funcionan de acuerdo a la voluntad de Dios. No existe nada en el cielo que vaya en contra de la voluntad de Él. Absolutamente nada. Todos los ángeles obedecen a Dios y existen estos ángeles con el único propósito de hacer la voluntad de Dios. Entonces, de esa manera, que la voluntad de Dios, de tal manera que existe en el cielo, esa obediencia, esa vida que los ángeles llevan solamente para obedecer a Dios, es aplicada en cada uno de nosotros. Eso es lo que dice claramente aquí. Que así como los ángeles son obedientes a Dios, que sus criaturas, sus creyentes, sus hijos, sean igualmente obedientes. Absolutamente en el cielo todo está alineado a la voluntad de Dios. O sea que oramos para que en esta tercera petición, que hágase su voluntad, Dios nos capacite a cada uno de nosotros para poder conocer, obedecer y sobre todo someternos a la voluntad de Dios en todas las cosas, como también los ángeles lo hacen. O sea que
Cuando hablamos de hacer la voluntad de Dios, el tono es muy importante. Como nosotros lo hacemos. Sí, podemos decir, sí, Señor, tu voluntad sea hecha. Total, de igual manera se va a hacer, con resentimiento. Que sí, total, que se haga tu voluntad. Otras veces podemos decir, sí, Señor, tu voluntad es buena, pero ¿sabes qué, Padre? Voluntad es lo que yo te estoy proponiendo muchísimo. Siempre estamos discutiendo. El tono nuestro para cuando venimos en esa oración tiene mucho que ver. Y es muy importante que nosotros podamos hacerlo también con un tono de resignación. Sí, está bien, Señor, que se haga tu voluntad. ¿Qué puedo hacer yo? Hágase tu voluntad. Pero ese no es el punto. Tenemos que buscar que cada uno de nosotros, con alegría, con gozo, podamos pedir a Dios que su voluntad sea hecha en nuestras vidas. Pero también es posible que nosotros lo hagamos con un empuje alegre, como debe ser en el cielo. En el cielo nosotros no tenemos una visión. Pero si entendemos que los ángeles existen solamente para llevar a cabo la voluntad de Dios, yo me imagino que están los ángeles ahí como a la expectativa cuando Él desea algo, ¿cuál sale primero a llevar a cabo lo que Él está pidiendo? De esa manera nosotros podamos hacerlo, con ese gozo, con ese deseo de hacerlo. Finalmente, ¿cómo podemos nosotros hacer la voluntad de Dios? Cuando nosotros venimos en esta oración, ese Padre nuestro, esa palabra Padre, decía yo que es la palabra en arameo que es Abba, Padre querido, Papi. O sea que esto nos manifiesta a nosotros una relación filial, una relación cercana con Él, una relación de amor. Estamos orando que se haga la voluntad de mi querido, de nuestro querido Padre. Entonces, cuando tenemos el amor de Dios por nosotros, al sacrificar a su Hijo en la cruz por cada uno de nosotros, el mayor deseo es hacer la voluntad. Hacerlo en respuesta a ese gran amor que Él manifestó en la cruz por cada uno de nosotros. Y eso a la misma vez es un gran estímulo para que nosotros obedezcamos su voluntad. De esa manera lo hacemos. Ir en contra de su voluntad, entonces sería ir en contra de su amor. Ir en contra de su voluntad es ir en contra del amor que Él ha manifestado por cada uno de nosotros. Es rechazar ese amor. Cuando oramos a que hacer su voluntad, es un asunto de hacer la voluntad de Dios en obediencia y someternos a su voluntad soberana. Eso significa que en momentos de aflicción nosotros tenemos que orar al Señor. Es una situación dura, es un momento fuerte, pero en humildad, en fe, nos arrodillamos delante de Él y sabemos que su voluntad es mucho mejor que la nuestra. Y la obedecemos en amor, sin renegar, sin resignación. ¿Y sin qué? De eso se trata. Cuando Jesús estuvo en el jardín de Getsemaní, cuando le salían, dice Lucas, el doctor Lucas que narra este episodio, dice que le salían un sudor que eran como gotas de sangre. ¿Y qué oraba el Señor en Lucas 22:42? Padre, si quieres, pasa de mí esta cosa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor Jesucristo es el ejemplo mayor para era posible pasar esa situación, pero finalmente, después de 3 veces, que se haga tu voluntad y no la mía. Oramos también, Padre, ayúdame a meterme tu voluntad, porque eso es algo que nuestra innata rebelión y en nuestro deseo autónomo de hacer nuestra voluntad, necesitamos aprender a someternos a la voluntad de Dios. Orar que tu voluntad sea hecha en el cielo como en la tierra es una petición asombrosa. Es una petición que impacta al mundo. Es una petición que impacta nuestras vidas. Vemos a aquel que perfectamente obedeció la voluntad del Padre.
Él es el ejemplo nuestro. Gálatas 1:4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Él lo hizo, obedeciendo la voluntad del Padre. Vemos a aquel que nos fortalece al obedecer la voluntad del Padre. El Señor Jesucristo dijo en Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Ese era su alimento, ese era su mayor deseo. Eso era lo que lo fortalecía a él, hacer la voluntad del Padre. Y él dice también en Juan 6:30, hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea, que cuando nosotros confesamos, hágase su voluntad, estamos conscientes que sus planes son mejores que los nuestros, que sus planes van más allá de lo que nosotros pudiéramos imaginar, que su camino es siempre el mejor camino, es el mejor camino que nosotros podemos. Que podamos decir como el salmista decía en el Salmo 48, el hacer tu voluntad, de Dios mío, me ha agradado. Que podamos decir eso, que nos agrademos en hacer su voluntad. La voluntad de estoy haciendo la voluntad. Tenemos que analizar cada uno de nosotros. Estamos haciendo la voluntad de Dios. Y es algo que nosotros, para poder llevar a cabo bien de nuestra misma manera de ser, debemos hacer, debemos renovar esa mente nuestra. Debemos no conformarnos a este siglo, sino que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y es lo que dice el apóstol Pablo, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Necesitamos una renovación en nosotros mismos. Necesitamos cambiar. Necesitamos mejorar. Necesitamos hacerlo. Y de esa manera, cuando nos alejamos de nuestra propia y egoísta voluntad, renunciamos a la nuestra y buscamos la voluntad de Dios, nos damos cuenta cuán agradable, buena y perfecta es esa voluntad. Así que, mis hermanos, que pongamos en práctica, que ahora que nos reunimos nuevamente, ahora que estamos en esa comunión, vamos a ser cada uno de nosotros esas personas que lleven a cabo, hagamos caso de ese deseo, de ese querer de Dios, que es la voluntad revelada en sus escrituras para cada uno de nosotros. Amén. Vamos. Bendito Señor y Dios Todopoderoso, estamos delante de ti, Señor, agradecidos porque tu voluntad nos ha traído a este lugar. Tu voluntad ha hecho manifiesto que por medio de Cristo podamos estar no solamente aquí físicamente, sino que podamos estar en tu presencia. Oramos para que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas, para que esa voluntad tuya de salvar al perdido, para que esa voluntad de que las naciones conozcan quién es Cristo por medio de tu evangelio sea hecha. Oramos para que ese deseo tuyo que deseas que toda persona venga al arrepentimiento sea realizado. Y oramos por ello, oramos por que esos misioneros, esos hombres y mujeres que exponen su vida en otros lugares puedan llevar ese mensaje de salvación fervientemente, con ese furor, con ese deseo, con esa pasión. Pero oramos para que nosotros que estamos aquí en una ciudad cosmopolita podamos hacerlo también en medio de tantas variedad de
grupos y razas étnicas que tenemos a nuestro alrededor. Oramos, Señor, para que tu voluntad pueda ser acepta en cada una de nuestras situaciones, aún en medio de situaciones difíciles que podamos enfrentar, que podamos venir delante de ti en reconocimiento que sí, es doloroso, es fuerte, pero estamos confiados en el único Dios verdadero que conoce mejor que nosotros y que su voluntad es buena y es agradable y es perfecta. Que tu voluntad sea hecha en nosotros, que podamos ser esos guías de nuestros hijos, que podamos ser esos esposos que amen a sus esposas como tu voluntad lo manifiesta en tu escritura, que las esposas puedan someterse a sus esposos en amor, porque ambos están sometidos a la cabeza que es Cristo. Oramos para que matrimonios, hijos, se sometan a sus padres. También tu palabra manifiesta esa voluntad. Oramos, Señor, para que familias puedan estar siempre en obediencia, respeto, temor y amor delante de ti. Nuestras vidas dependen de ti, Señor. Que tu voluntad continúe en cada uno de nosotros. Pido tu gracia y tu favor, Señor, cada uno de nosotros. Y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Amén, mis hermanos.